El Papa de la Eucaristía. Pío X, representante de Cristo en la tierra, fue un papa lleno de dulzura. Si en su vida anterior nunca dispuso de tiempo libre, de papa todavía menos. No obstante, amaba la naturaleza, el aire abierto de la llanura, y no pudo menos de influir en él el verse siempre encerrado en los muros del Vaticano. La adaptación al nuevo ambiente tuvo para él el triste contorno de lo inevitable. A su sobrino sacerdote, Juan Bautista, que le acompañaba una tarde por los jardines vaticanos, le preguntó: «¿Qué te parecen, Juan Bautista?» «Hermosos, Santo Padre». «Sí, casi parecen posaño, ¿verdad?» Y para que se diera cuenta lo que suponía el ver cada día el mismo panorama, le contó la anécdota del viejo párroco, que deseaba de su obispo un cambio de parroquia. Para lograrlo, hizo comprender a su obispo que los más hermosos panoramas fatigan si han de contemplarse a la mañana, al mediodía y a la tarde, durante 25 años. A quienes necesitan distraerse con algún viaje y cambio de ambiente, Pío X daría la receta práctica que a él le fue tan bien. «Yo no necesito viajar para ver cosas nuevas. Cierro los ojos y las contemplo en espíritu mejor que en la realidad». Sus 11 años de pontificado, como los de toda su vida, fueron la expresión genuina de un trabajo constante, infatigable, que realizaba con Dios, por Dios y para Dios. Esa unión con Dios era lo que le permitía entregarse de lleno a la oración y al trabajo, y ofrecer a cuantos a él se acercaban su sencillez, afabilidad, dulzura y cercanía. Apenas las primeras luces rasgaban las sombras de la noche, una lucecita suave se encendía en una de las ventanas del Vaticano. Era la ventana de Pío X en el tercer piso del Palacio Apostólico. Se entrega a una larga oración en la paz de la mañana. Oración profunda, íntima con Jesucristo, para conocer su voluntad respecto de sí mismo y de la Iglesia que le ha confiado. Esa unión con Dios se manifiesta hasta en su exterior. Hay algo en Pío X que eleva hasta el cielo. Todos lo notan. Es el reflejo exterior de su alma netamente evangélica. De él se decía que era el Evangelio vivo. Después de la oración a solas con su Cristo, la misa que decía siempre con calma, sin prisas, la dijo todos los días de su vida con el mismo fervor con que por primera vez se inclinó sobre el ara santa del Señor. Al terminar, permanecía largo rato en la capilla orando, mientras su secretario decía su misa, e incluso haciendo de monaguillo si el camarero Silla no acababa de llegar. En la biblioteca que le sirve de despacho, le espera el trabajo agotador de cada jornada que él realiza con gran serenidad y entrega. En su mesa, por encima de los documentos y las cartas, sobresalen un crucifijo y dos pequeñas estatuas, el cura de Ars y Juana de Arco. A los dos tenía una especial devoción. El cura de Ars le sirvió de modelo en sus primeros destinos como coadjutor y párroco. A Juana de Arco la miraba como símbolo de las reservas espirituales de Francia, que entonces atravesaba por un período tan difícil. Allí, sentado a la mesa, recibía la mayor parte de sus visitas. Muy diversas, por cierto, eran las visitas de Pío X. Lo mismo recibía a cardenales y políticos de alcurnia, como a mujeres sencillas y labriegos del norte, así como a algún niño que hacía reír al Papa, y grupos de venecianos que no olvidaban a quien tantos años había sido su patriarca. A las 2 de la tarde, una modesta comida. Otra vez al trabajo hasta el atardecer, cuando dedicaba un rato a pasear por los jardines del Vaticano. Su amor a la Madre del Señor, a Santa María, estaba muy presente en el corazón de este santo papa. Le gustaba llevar entre manos el Santo Rosario y lo rezaba todos los días, y también el Ángelus
a la mañana, mediodía y noche. Era gran devoto de la Virgen, y con ese hondo espíritu filial nunca dejó de obsequiar a su madre con estas prácticas y otras muchas sugeridas según las épocas, que eran expresión de su honda piedad. No tenía reparo en invitar a rezar el Ángelus cuando se hallaba acompañado. Dicen que en cierta ocasión, en la que celebraba audiencia con la aristocracia romana, al oír las campanas del Ángelus en una iglesia de la ciudad, interrumpió el acto e invitó a sus ilustres visitantes diciéndoles: «Señores, es la hora del Ángelus. ¿Quieren acompañarme mientras lo rezo yo?». Se arrodilló y todos le imitaron llenos de emoción. Uno de ellos, distinguido abogado francés, manifestaría más tarde su impresión. Yo lo observé mientras oraba. Contemplé la expresión de su rostro, la radiosidad de su mirada, fija en una imagen de la Virgen. Gusté de la dulzura de aquellas avemarías, pronunciadas con acento singular, y recuerdo que mi impresión fue tan grande que debí pensar: ¿acaso la ve? Desde entonces comprendí con cuánto amor es preciso amar a la Madre de Dios. Diariamente visitaba la Gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos. Como preparación inmediata para el acontecimiento del 50 aniversario de la proclamación de la Inmaculada Concepción, publicó su encíclica Ad Diem Illum. Dos recuerdos debieron quedar grabados en quienes tuvieron la dicha de ser recibidos por él en audiencia: la sencillez y su mirada. Los ojos grandes de Pío X hablaban con una profundidad admirable. En ellos estaba escrita toda la profundidad de su alma, de sus virtudes. La sencillez era la característica más destacada. La llevaba a la conversación con todas sus consecuencias. El Papa Sarto no entendía de dobleces. Él mismo decía que no frecuentó escuelas diplomáticas. En una ocasión se le presentó una comisión de Lucca, la noble ciudad, que venía a suplicarle que en la designación de su arzobispo tuviese en cuenta la alcurnia del país. Con su sencillez característica les contestó: «Me admira vuestra propuesta. Si pocos años atrás el Papa León XIII me hubiese mandado a regir vuestra diócesis, ¿me creeríais indigno de vosotros?». Era sencillo, afable, cercano con todos, que conocía a las personas por lo que valían ante Dios. Este Papa, que habría de enfrentarse con grandes problemas, supo juntar la afabilidad con la firmeza cuando era necesario. Su secretario de Estado, que le conocía bien, nos dice: «Felizmente combinada con la ternura de su corazón paternal, poseía una indomable energía de carácter y una fuerza de voluntad que podrían testificar sin vacilación los que realmente le conocieron, aunque, en más de una ocasión, sorprendiera y aun causara extrañeza a aquellos que tan solo habían tenido ocasión de experimentar su delicadeza y reserva habituales. Mantenía un absoluto dominio de sí y dominaba los impulsos de su ardiente temperamento. No vacilaba en ceder en asuntos que no consideraba esenciales. Cuando surgía alguna cuestión en la que se hacía necesario definir y mantener los derechos y libertad de la Iglesia, Pío X revelaba toda la fuerza y energía de su carácter. No le faltaron ocasiones para demostrarlo. Merece la pena destacar el perfil espiritual de este santo papa, según lo relató uno de sus biógrafos. Hay un aspecto en el cual Pío X consiguió un dominio absoluto, revelándose como el papa de lo sobrenatural, como lo definió el episcopado piamontés. Es el aspecto de la santidad. ¿Quién no recuerda aquella mirada suya, dulce y serena? Aquella voz tan simpática, casi musical. Aquella expresión tan angélica de su cara que le hizo exclamar a un cardenal: «Pío X es un papa que no viene de la tierra, sino del cielo». No puede tener idea de ello quien no ha escuchado aquellas palabras tan dulces, tan suaves y tan amenas, que matizaban fielmente su pensamiento
y manifestaban la santidad de su alma. El rector del Instituto Católico de París, que de 1907 a 1914 iba cada año a Roma para ver al Papa Pío X, decía: «Su mirada, sus palabras, su personalidad expresan tres cosas: bondad, firmeza, fe. La bondad nos muestra al hombre, la firmeza al guía, la fe al cristiano, al sacerdote, al pontífice, al hombre de Dios. Él fue el más sobrenatural de los hombres. Aquel Dios proveerá que continuamente brotaba de sus labios. Era la expresión más significativa de su alma llena de fe profunda. Por ello, cuando estaba cierto de la necesidad de tal o cual manera, no reparaba en sus consecuencias, seguro de que de un mal secundario o pasajero, Dios sacaría un bien superior y durable. Tenía la clarividencia de lo recto, aquella clarividencia que ninguna mentira, ningún sofisma, ninguna hipocresía conseguían engañar. Tranquilo, imperturbable, él ha denunciado y condenado el mal donde quiera que lo ha visto. Ninguna consideración humana ha podido nunca doblegarlo. Pío X ha demostrado ser un gran hombre de gobierno. Jamás un pontífice ha sido más reformador y más moderno que él. Fiel a su lema, lo ha restaurado todo y lo ha renovado todo en Jesucristo. Los gobiernos han podido temerlo, pero él fue amado con ternura por los pueblos, por todos los buenos y sencillos fieles, porque era piadoso, porque era santo, porque era padre. Don Luis Orione, tan querido del pueblo italiano por su caridad milagrosa, no dudaba en afirmar: «Más de una vez me ha parecido ver la cara del Padre Santo, iluminada por tanta luz espiritual, que me parecía como si en torno a su frente irradiase un rayo de predestinación». Y un ilustre académico de Francia aseguraba: «No era posible acercarse a Pío X sin conmoverse por la dulzura y la grandeza que en él había. Esta dulzura y esta grandeza que siempre había poseído. En las ceremonias públicas tenía la majestad solemne del vicario de Cristo, mientras que sus ojos maravillosos parecía como si penetraran la eternidad». Estos son algunos de los numerosos testimonios que nos abren el camino para sus eminentes virtudes, aquellas que imprimieron a su fisonomía de santo una luz que le conquistó la admiración de todas las clases sociales. José Sarto recorrió todos los grados de la jerarquía eclesiástica. Fue siempre en sus costumbres el hijo de aquel pobre alguacil de Riese y de Margarita Sanson, el coadjutor de Tómbolo, el párroco de Salzano, el mismo que había sido en su ministerio de obispo y de patriarca. Sobre el trono papal mudó solamente el hábito externo. El tenor de su vida, sencillo y modesto, permaneció inalterable. En su vida privada seguía con la misma sencillez que siempre quiso en su palacio episcopal de Mantua y en su sede patriarcal de Venecia. Se complacía, conversando sencillamente y a veces bromeando, con sus ayudantes de cámara y con sus jardineros. Se interesaba por su salud y la de sus familias, y con disimulo sabía poner en sus manos algunas monedas. Soberanos y embajadores, ministros de Estado y humildes labradores, personajes de la gran escena del mundo y modestas personas del pueblo, ortodoxos e israelitas, conocidos y desconocidos, podían todos presentarse ante él sin demasiadas exigencias, en la seguridad de ser recibidos con aquella sencillez y aquella incomparable afabilidad que ganaba los corazones. Cuando le visitaban los grupos de Tómbolo y Salzano, le parecía revivir los años lejanos pasados allí. Sus audiencias resultaban inolvidables, llenas de emoción para unos y para otros eran el motivo de un acercamiento mayor a la Iglesia. En una ocasión, un joven húngaro de religión ortodoxa
consiguió ser recibido en audiencia por el Papa. Cuando se halló en su presencia, se sintió turbado y no se atrevía a acercarse a él. Entonces Pío X se levantó de su silla, fue a su encuentro, le invitó a que se adelantara y cuando le dijo que era ortodoxo, extendió sus brazos, lo abrazó y con una gran dulzura le dijo: «Católicos y ortodoxos, son todos hijos míos». El joven se emocionó tanto que una vez terminada la audiencia, preguntó a un prelado a quién podía dirigirse para ser instruido en la religión católica, ya que no quería marcharse de Roma sin haberse hecho católico. Y es que el ejemplo arrastra más que las palabras. Si el Papa era sencillo y afable con todos, lo era más con los niños. Sentía de modo imperioso el mandato de Jesús: «Dejad que los niños se acerquen a mí». Los niños a los cuales pertenece el reino de los cielos. Tanto cuando fue sacerdote en Tómbolo, como cuando fue párroco en Salzano, obispo en Mantua y patriarca en Venecia, siempre había tenido a su alrededor a los niños. Sólo ambicionaba ser soberano de sí mismo. Su gran amor a la Eucaristía y la conciencia del valor de la presencia real del Señor Jesús en el Santísimo Sacramento le llevaron a permitir la comunión diaria a todos los fieles, así como a cambiar la costumbre de la primera comunión. En adelante, los niños podrían recibir el Santísimo Sacramento cuando tuviesen ya uso de razón, a partir de los 7 años. En resumen, la situación de entonces en este punto y el cambio operado con la promulgación de 3 importantes decretos era esta. A principios del siglo XX, el rescoldo jansenista era todavía muy fuerte. Los jansenistas resaltaban tan fuerte la majestad de Dios que los sentimientos de piedad filial quedaban ahogados por el temor. Esta predicación hallaba un eco inmediato en la escasa frecuencia de los sacramentos. Los cristianos dejaban de confesar porque no sabían si sus disposiciones eran suficientes y si su voluntad estaba en camino recto hacia el bien. Se negaban a comulgar porque la grandeza de Dios, presente en el sacramento, no podía estar al antojo de nuestras frialdades. La Iglesia desautorizó y condenó la herejía jansenista, uno de los más peligrosos ataques a la vida cristiana, que bajo capa de respeto alejaba de la santidad. A pesar de la condena, quedaron arraigados muchos de los gérmenes que el jansenismo difundió. Sobre todo en cuanto a la comunión se refería, de la que decían: «Somos indignos de acercarnos a Dios. Necesitaríamos para ello una conciencia purísima. Parecería descaro pretender comulgar con frecuencia». Olvidaban las palabras de Jesús en el Evangelio, cuando concretaba su misión en la salud de los enfermos, en la búsqueda de la oveja perdida, en estrechar la intimidad con los amigos. Ignoraban las recomendaciones de la Iglesia en su práctica antigua. La frecuente comunión, acostumbrada en tiempos de los apóstoles y aconsejada y sostenida siempre por la Iglesia, era considerada por los jansenistas como una provocación a la providencia. 3 pasos importantes dio el Papa con el fin de remediar para siempre el conflicto, abriendo así a la espiritualidad un gran medio de unirse a Jesús sacramentado. Estos pasos obedecían a un plan sistemático, personalmente concebido por él. Los 3 decretos fueron promulgados por las congregaciones del Concilio y de los sacramentos, pero la presencia del Papa estaba en cada línea. Con fecha 20 de diciembre de 1905, la Sagrada Congregación del Concilio abría las puertas a la comunión frecuente con estas palabras: «La finalidad primera de la Santa Eucaristía no es garantizar el honor y reverencia debidos al Señor, ni que el sacramento sea premio a la virtud, sino que los fieles, unidos a Dios por la comunión, puedan encontrar en ella fuerza para vencer sus pasiones carnales, para purificarse de los pecados cotidianos
y para evitar tantas caídas a que está sujeta la fragilidad humana. Es deseo de la Iglesia de que todos los fieles diariamente tomen parte en el celestial banquete para sacar de él más abundantes frutos de santificación. Estos deseos coinciden con los mismos en que se abrasaba nuestro Señor Jesucristo al instituir este divino sacramento, pues él mismo indicó repetidas veces, con claridad suma, la necesidad de comer a menudo su carne y beber su sangre, especialmente con estas palabras: «Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente». De la comparación del pan de los ángeles con el pan y con el maná, fácilmente podían los discípulos deducir que, así como el cuerpo se alimenta de pan diariamente, y cada día eran recreados los hebreos con el maná en el desierto, del mismo modo, el alma cristiana podría diariamente comer y regalarse con el pan del cielo. A más de que casi todos los santos padres de la Iglesia enseñan que el pan de cada día, que se manda pedir en la oración dominical, no tanto se ha de entender del pan material, alimento del cuerpo, cuanto de la recepción diaria del pan eucarístico. Mas Jesucristo y la Iglesia desean que todos los fieles cristianos se acerquen diariamente al sagrado convite, principalmente para que, unidos con Dios por medio del sacramento, en él tomen fuerza para refrenar las pasiones, purificarse de las culpas leves cotidianas e impedir los pecados graves a que está expuesta la debilidad humana, pero no precisamente para honra y veneración de Dios, ni como recompensa o premio a las virtudes de los que le reciben. Por ello el Sagrado Concilio de Trento llama a la Eucaristía antídoto, con el que somos liberados de las culpas cotidianas y somos preservados de los pecados mortales. Los primeros fieles cristianos, entendiendo bien esta voluntad de Dios, todos los días se acercaban a esta mesa de vida y fortaleza. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunicación de la fracción del pan, y que esto se hizo también durante los siglos siguientes, no sin gran fruto de la perfección y santidad, lo enseñan los santos padres y escritores eclesiásticos. Señala con toda claridad las condiciones necesarias para la comunión frecuente e incluso cotidiana. La comunión frecuente y cotidiana, muy deseada por Jesús y por la Iglesia católica, sea accesible a todos los fieles de cualquier clase y condición, con tal que se hallen en estado de gracia y comulguen con recta intención. El decreto fue acogido en general con gran alegría, y la infinidad de artículos periodísticos y cartas llegadas a Roma expresaban al Papa su agradecimiento. También planteaban cuestiones que deseaban aclarar en cuanto a la interpretación y extensión del decreto, así como si la comunión frecuente debía proponerse a todos los fieles, incluidos los niños que habían comulgado por primera vez. La razón de esta pregunta se debía a que era costumbre en muchas regiones que después de la primera comunión los niños comulgaran muy de tarde en tarde. A veces los períodos eran tan largos que se extendía al año. Esta práctica obedecía al mismo pensamiento reverencial a la Eucaristía, que les llevaba a pensar que los niños, incapaces de reflexionar, no se acostumbraran a tratar sin respeto el sacramento. La respuesta no se hizo esperar. La congregación del concilio, en un decreto del 15 de septiembre de 1906, expuso que la comunión frecuente no se recomendara sólo a los mayores, sino a los niños, para defender su inocencia y su piedad. De este modo, se condenaba la costumbre de muchos países donde dejaban transcurrir aquellos largos intervalos entre la primera y segunda comunión. Quizá la decisión más difícil era determinar la edad en que los niños podían ser admitidos a la primera comunión. En 1810, por medio de un decreto de la Congregación de Sacramentos, determinaba que la edad de la discreción necesaria es aquella
en que el niño puede distinguir el pan eucarístico del pan común y disponerse a recibirlo en estado de gracia y con recta intención. El conocimiento del catecismo para que el niño pueda comulgar no es preciso que sea perfecto. Ese conocimiento debe completarse después. Para acercarse a la comunión, basta que conozca, conforme a su propia capacidad, los misterios primordiales de la fe. Llegada la edad conveniente, este derecho de confesar y comulgar trae consigo el deber de cumplir con el precepto. Son responsables de este deber quienes tienen la potestad sobre el niño. La mayoría de los católicos recibieron este decreto con inmenso gozo. Dicen que el Papa confió a un cardenal: este decreto me lo ha inspirado el Señor. Los niños recibieron con tanta alegría esta decisión, que se entabló una agradable correspondencia entre niños de todo el mundo y el Papa, en cuyas cartas le daban las gracias, le prometían ser buenos, le decían que comulgaban muchas veces al mes. También desde los colegios y parroquias llegaban cartas colectivas en el mismo sentido. Con esta sencillez contestaba en alguno de sus ratos libres a los niños a través de una carta dirigida a su arcipreste. He recibido contentísimo el bello álbum y he leído la carta afectuosa que los 455 niños de Ostiano me han dirigido en el día de su primera comunión. Usted, en la primera oportunidad, dígales a mis queridos amiguitos que agradezco mucho sus besos de gratitud, de promesa y reparación, y que les correspondo enviándoles a todos un beso cariñoso. Deles las gracias en particular por las plegarias que ofrecen por mí, y asegúreles que yo no me olvidaré de pedir que siempre sean buenos, para que tengan contentos a sus padres y a su querido arcipreste. Muchos niños no se contentaron con escribirle, sino que fueron a Roma a verle, y en las audiencias no tenían reparo en hablar con el Papa. En la primavera de 1912, 400 niños y niñas de Francia fueron a Roma llevándole los nombres de 135.350 niños que habían ofrecido por él la primera comunión el día de San José. Roma debió estremecerse al recibir esta embajada. Tuvieron su misa en la Basílica de San Pedro y fueron recibidos por el pontífice en la Capilla Sixtina. Un niño recitó un pequeño discurso de saludo y una niña de 5 años interpretó los sentimientos de sus compañeros. El Papa, lleno de alegría, regaló a cada uno una medalla de plata y les habló del amor que Jesús tiene a los niños y el contento que siente viéndoles comulgar con fervor. Pío X, sin duda, recordaba sus grandes deseos de que le permitiesen adelantar el tiempo de su primera comunión, y por su experiencia pastoral conocía los grandes frutos que recibían los niños, al poder recibir a Jesús en sus almas inocentes. Cuando niño, el Papa había experimentado el gran beneficio de nutrir la fe por medio de una buena enseñanza del catecismo, con las verdades reveladas y confiadas a la Iglesia, para su custodia e interpretación. Sólo de este modo, la persona, encendido el corazón en la verdad divina, podría vivir de acuerdo a ella en su vida cotidiana. Así pues, como sacerdote, como obispo y luego como papa, hizo todo lo posible por impulsar la enseñanza del catecismo y por mantener la pureza de la doctrina. Bien sabía el Santo Padre que apartar la ignorancia religiosa era el inicio del camino para recuperar la fe, que en muchos se iba debilitando y perdiendo incluso. Si Pío X concedía algunos privilegios, también exigía la preparación que todo cristiano debe tener. Por eso, junto con la comunión frecuente, pedía la enseñanza del catecismo. Él tenía una ventaja que le permitió acertar con el diagnóstico de las necesidades de su tiempo,
como ya lo expuso en su primera encíclica: restaurar todas las cosas en Cristo. Su conocimiento directo de la vida, su compenetración con las gentes. Este contacto directo y prolongado a lo largo de toda su vida pastoral le permitió escribir su encíclica Acervo Nimis sobre la enseñanza del catecismo, documento de plena madurez en el que se refleja bien la experiencia de un excelente párroco. En la encíclica resalta la responsabilidad de los pastores de almas, obispos y párrocos sobre todo, frente a la desoladora ignorancia que atenaza a los pueblos. Afirma que en la ignorancia de la verdad divina está la raíz primera del relajamiento actual y la insensibilidad de los espíritus con su cortejo de graves males. Por eso, la enseñanza religiosa es el más grave deber, la obligación más urgente de cada sacerdote. La encíclica expone las líneas generales a que debe ajustarse la enseñanza catequística de los niños, de los jóvenes y adultos, escolares y universitarios, la institución en cada parroquia de la congregación de la doctrina cristiana, la colaboración de los seglares y su preparación para la tarea catequística, normas que pasaron íntegras al Código de Derecho Canónico. Así animaba y exhortaba a realizar esta importante tarea. Grandes empresas, dignas de toda alabanza, habéis emprendido en vuestras diócesis para bien de las almas. Procurad, por encima de todas ellas, con especial esmero y sin perdonar fatigas, que la explicación catequística penetre y llene todos los espíritus. Como resultado de la orientación pontificia, Eucaristía y Catecismo, un movimiento de fervor sacudió la Iglesia. La piedad ganó en profundidad y ofreció espectáculos sociales asombrosos en congresos eucarísticos y peregrinaciones. El nombre de María no estuvo ausente en este florecer espiritual. La vida íntima del Papa se desarrollaba en amorosa relación con la Madre y gustaba de llevar el rosario entre las manos, lo que indicaba la importancia que daba al rezo del rosario.